¿Qué onda mis tíos? ¿Qué onda mis tíos? Vamos a hablar de la pelea que ocurrió anoche entre Jiri Prochazka versus Carlos Ulber, UFC 327 en Miami. Esta pelea movió muchos comentarios del público. Creo que hay muchas personas que tienen sentimientos encontrados. Muchos dicen que feliz, qué mal, qué pendejo. Existen una gran cantidad de formas de pensar referentes a lo que ocurrió anoche. No sé, pienso que la mayoría debe de estar bien. Creo que nadie ha estado en esa situación de Jiri Prochazka y pues es difícil saberlo, ¿no? Tratamos de acercarnos a su sentimiento a través de nuestro pensamiento con base a lo que creemos, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser. Pero al final del día creo que es muy cercano a la personalidad de Jiri Prochazka, por lo cual nos gusta, pero esta vez creo que le jugó mal. Creo que tiene mucha o algo muy importante que aprender con esto. La verdad, déjame saber en tus comentarios qué piensas referente a lo que ocurrió anoche. Vamos a empezar. El combate al final del día gana Carlos Ulber. Creo que no es un spoiler, creo que ya todos vimos las redes sociales, ya vimos videos, ya salió toda esta comunicación referente a lo que ocurrió ayer. Este video es para pues generar como esa opinión que todos estamos generando en el que qué hubiese pasado, qué es lo que tuvo que haber hecho, etcétera, ¿no? Si hizo bien, si hizo mal. Ahorita vamos a desentrañar un poco esto. La pelea de Jiri Prochazka, Carlos Ulber, realmente se empezó a desarrollar en el primer round, como todos habíamos dicho en su momento, en la semana de la pelea, en la semana de Fight Week. Habíamos dicho que Carlos Ulber es esta persona ortodoxa que maneja su striking con base a la vieja escuela. ¿A qué me refiero? Que cuando atacas, al mismo tiempo tu guardia está bien posicionada, que igual defiendes, para no dejar pues un hueco para que el contrincante pueda contraatacar y sorprenderte. Entonces Carlos Ulber sabíamos que tenía este gran poder de knockout y que iba a empezar a mermar como las piernas o ese cardiovascular que tiene Jiri Prochazka. Y pues eso prácticamente así salió al combate, mientras que Jiri Prochazka pues lo mismo, ¿no? Lo que se dijo en la semana de la pelea, los pronósticos sabíamos que Jiri Prochazka es esta persona que parece un torbellino, que tiene muchas herramientas dentro de su juego de striking, tiene rodillas, patadas, golpes, pero él maneja un estilo muy diferente al que la mayoría de los peleadores utilizan. Él a veces por esa locura, por ese desenfreno en sus combates, a veces deja huecos abiertos en donde alguien puede capitalizar esos golpes y llevarlo a la lona. Realmente a través de su carrera muy pocas veces hemos visto que alguien capitalice esos huecos, ya que tiene un gran manejo del movimiento de cabeza, de cintura. Entonces ese era como pues el saber qué iba a pasar, ¿no? Por eso se da esta pelea y el combate era por el título de las 205 libras. Entonces, pues el combate realmente cuando los dos salen a pelear salen como se predijo. Ulber empieza a patear la base de Jiri Prochazka con el fin de mermarlo y a través de los 5 rounds que dura una pelea del campeonato, pues capitalizarlo ya un poco más inmóvil, ya un poco más fijo, encontrar esos huecos y poder mandarlo a la lona. Mientras que Jiri Prochazka sale con esa locura y empieza a aventar patadas, puños y empiezan a ver como pues combate que era realmente lo que esperábamos ver. Una pelea entretenida en donde los dos son grandes strikers y la pelea iba a ser pues de pie. Entonces al desarrollo de la pelea empezamos a ver cómo Jiri Prochazka con ese desenfrené no lastima a Carlos Ulber, pero sí provoca que el mismo Carlos Ulber quede en una posición no muy estable, de tal forma que se lastima la rodilla de la pierna de apoyo. Entonces cuando tú estabas viendo la pelea o cuando vimos la pelea todos, nos dimos cuenta cómo
Jiri Prochazka detecta que ya está Carlos Ulber lastimado, que se acaba de lesionar dentro del octágono, no por un golpe de él, sino por un mal recargar, por recargarse mal en su pierna, por algo. El chiste que Jiri Prochazka detecta, todos en la televisión nos dimos cuenta que Carlos Ulber se acababa de lesionar. En la repetición ya cuando vemos, detectamos cuál fue la lesión, pero mientras sabíamos que se acaba de lesionar y Jiri Prochazka empieza a dudar si atacar o no atacar. El referee pues realmente no interviene para detener la pelea. Carlos Ulber sigue en combate. Entonces empieza a surgir esta sensación extraña en Jiri Prochazka, o yo lo percibí así, en no saber qué hacer, y empieza a patearle la pierna que él piensa que es la lesionada, de tal forma que él busca que se termine de lesionar más para que se caiga al suelo y ya no continuar con el combate y ser campeón, al igual no tan espectacularmente como todos pensábamos, pero yo percibo eso en el combate, en donde Jiri Prochazka empieza a hacer como esa actitud al ver que al final del día Carlos Ulber sigue en combate, pero que no puede desplazarse debido a que pues está lastimado de una pierna. Le dice o invita a Carlos Ulber a que pues tenga una oportunidad del combate, mantener el show, mantener como toda esta fanaticada contenta, pues lo invita al centro del octágono para pues fajarse ahí y pues que caiga uno, porque sabe que Carlos Ulber no tiene una oportunidad en el desplazamiento, o si pasan los 5 rounds ya no va a poder continuar, o no se va a acabar la pelea prácticamente. Entonces aquí Jiri Prochazka lo invita y pues Carlos Ulber pues sigue moviéndose. Recordemos que un animal lastimado es más peligroso. Entonces aquí es esta cuestión en donde Jiri Prochazka pues no quiero decir que se le acusa, pero sí empieza la polémica de que él tuvo que ir a finalizar una vez que vio que Carlos Ulber está lastimado. Aquí vemos cómo conecta la patada y le conecta otra patada para que ya se caiga. Realmente él empieza a sentir como él mismo lo dice al final del video, o al final de la pelea, en la entrevista, él dice que le da lástima. Entiendo la sensación que pudo haber sentido él, en el sentido de ver que se lesionó y fue algo circunstancial, que ni siquiera lo provocó. Entonces no le aparece este instinto animal de ir a finalizar, no le aparece este instinto depredador de oler sangre e ir tras la presa, de tal forma que le sale el instinto pues característico de Jiri Prochazka, de que el cual es ser un humano, el acercarse a la naturaleza, toda esta marcialidad que conocemos de Jiri Prochazka le surge, de tal forma que pues le pasa factura al final del combate. Él intenta o continuamente intenta hacer que Carlos Ulber pues ya termine lastimado, le sigue pateando la base pensando que la pierna de enfrente es la pierna que realmente tiene lesionada, cuando en sí no es la que tiene lesionada. La que tiene lesionada es la parte, la pierna trasera de apoyo, en donde él descansa todo el cuerpo. Por eso cuando le patea la de enfrente, pues la de atrás no resiste y pareciera que como falsea, pero pues en el video ayer que lo estaba viendo yo también sentía que sí era la de enfrente. Entonces Jiri Prochazka aquí baja mucho sus revoluciones. Entiendo las críticas de muchos comentaristas que han salido hoy en día, que dicen que cómo dices que tuviste que tuviste lástima de Carlos Ulber cuando seguías golpeando, pero pienso que sí. Yo ayer que estaba viendo la pelea, realmente sí me transmite eso Jiri Prochazka, que no sabe cómo actuar. Sí tiene la pelea prácticamente en el bolsillo, pero baja las revoluciones bastante, baja todo ese furor o toda esa euforia con la que sale al combate, y la disminuye mucho, mientras que Carlos Ulber sube a un 110%, 120%, porque está lastimado. Recordemos que un animal lastimado, una persona lastimada, es más peligrosa porque traes esta sensación de peligro, sube la adrenalina, te sientes como más indefenso, y Jiri Prochazka se empieza
no quiero decir confiar, pero sí empieza a dudar en su cabeza de qué es lo que tiene que hacer. Lo sigo lastimando, me lo llevo por un knockout. Realmente entiendo la polémica que surge alrededor de todo lo que es el público y lo que podamos comentar referente a lo que ocurrió anoche. Pienso que si Jiří Procházka hubiera activado ese instinto animal, que pienso que no lo tiene desarrollado al 100%, él al final lo dice, es algo que tengo que aprender, me llevo una experiencia grande por la cual voy a aprender, porque al final del día pierde el combate. Pienso que eso fue lo que ocurrió. Entonces, si él hubiera activado ese instinto animal, hubiéramos tenido otro Joshua Van. Joshua Van, cuando gana el campeonato del peso mosca, lo gana porque en un derribo que le iba a hacer Alexander Pantoja, se lo logra bloquear y lo avienta circunstancialmente. No es que lo aviente con mucha intención, sino que solamente para quitarse el derribo. Alexander Pantoja, al ser arrojado, pues hace un movimiento normal, que es poner las manos para seguir en combate, ponerte de pie, y se disloca el hombro. Todos vimos esa escena que se ve así como cómo se mueve todo el hueso de su cuerpo, y paran la pelea porque pues él ya no, y se hace campeón Joshua Van, y todos, a ninguno nos gustó. Realmente fue una pelea que no nos gustó a todos, o no reconocemos al 100% a Joshua Van por ganarle a Alexander Pantoja de esa forma. Sí lo reconocemos como peleador porque a mí sí es alguien que me gusta mucho, pero como campeón, pues sí estamos esperando la revancha, sí estamos esperando qué va a pasar, o en este caso que iba a estar contra Tatsuro Taira, pues sí nos iba a gustar ver si pues se mostraba como el campeón que ahorita es. Entonces, creo que aquí en este caso, Jiří Procházka versus Carlos Ulberg, nos iba a pasar lo mismo si al final del día Jiří Procházka iba con ese instinto animal a ganarle. Creo que sí tuvo que haber hecho. ¿Por qué? Porque al final del día no fue campeón. Al final del día lo encuentran y lo noquean. Carlos Ulberg sigue en el juego. Jiří Procházka baja muchísimo las revoluciones y empieza a solamente tocarlo, empieza a tenerle como mucho sentimiento a lo que es. Aquí vemos como Carlos Ulberg no tiene la posibilidad de estar de pie. Entonces, bajo esta marcialidad, bueno, no quiero decirlo marcialidad, bajo esta personalidad que tiene Jiří Procházka, entiendo por qué en su mente le causa un cortocircuito y no sabe cómo actuar bajo ese tipo de circunstancias de su oponente. Su oponente prácticamente ya no representa un peligro para él, entre comillas, de tal forma que Jiří Procházka empieza a tomarse las cosas no a la ligera, pero no entiende qué debe de hacer, no lo quiere lastimar con base a lo que él dice al final de la entrevista. No lo quiero lastimar, no quiero llevarme un knockout espectacular y ser como un abusón. A eso a mí me transmite, en donde pues prácticamente Carlos Ulberg ya no tiene defensa, solamente está esperando dar un golpe. Jiří Procházka está en shock en cuestión de que él no sabía que iba a ser así la pelea. Y al final del día, pues Carlos Ulberg aquí lo encuentra con un volado. Todos sabíamos que Carlos Ulberg era un peligro con las manos, tiene la mano muy pesada, son pesos muy grandes. Jiří Procházka anteriormente ha sido noqueado por Alex Pereira, entonces era algo que estaba pronosticado que pasaría, no de esta forma, pero sabíamos que si Carlos Ulberg encontraba un hueco y llegaba a conectar, puede ser un peligro latente para Jiří Procházka. Aquí pasa eso debido a que Jiří Procházka no termina el combate como tuvo que haberlo hecho y se lleva un knockout, una parada técnica al final del día. Entonces, pues aquí nuevamente vemos cómo están peleando. Jiří Procházka ya no está atacando realmente. Él pudo haber hecho desplazamientos, quizás esperar a que terminara el primer round para cuando fuera a la esquina Carlos Ulberg, pues le pararan la pelea
y él llevarse el cinturón. Al final del día creo que Jiri Prochazka nos gusta porque es esta persona que al final siempre está dándonos espectáculos en la UFC. No quiso parar el combate él, no supo tampoco terminarlo. Creo que al final del día todas las consecuencias se las lleva a él. Carlos Ulber realmente hizo lo que cualquiera de nosotros, si estuviéramos lesionados y seguir dentro del combate, estarías pensando solamente en ti y en ti y tratar de lanzar puños a diestra y siniestra hasta que pues te finalicen, porque tú eres el herido, ¿no? Al final del día tú estás lastimado y tú eres el que se supone que va a caer en el round. Entonces tú sacas ese instinto de supervivencia en donde Jiri Prochazka no sacó el instinto de matador. Entonces, mientras que uno tiene el instinto de supervivencia, de mantenerse dentro de la pelea, el otro realmente ya te tiene compasión, ya te está viendo como un animal herido, ya te está viendo como con esa visión humana de las personas, pero no se te olvide que estás dentro de un octágono en donde todos están viendo o están queriendo ver sangre, en donde esto nadie lo ha parado. Entonces creo que es un error muy grande de Jiri Prochazka. Entiendo muy bien por qué actúa así. Lo transmite muy bien durante la pelea. Creo que a mí al final del día, cuando estaba viendo el evento, también sentí lo mismo. Yo estando afuera, pues obviamente ves o te preocupa ver que una persona esté en esa situación. Entonces, pues prácticamente fue lo que ocurrió, mis tíos. Déjame saber tú qué opinas. Al final del día, en las declaraciones, pues lo que dice Jiri Prochazka es eso, ¿no? Sentí piedad por él. Es una de las más grandes lecciones pues de su vida que va a tener que aprender. No puedo entender, que no la puede entender aún, porque yo pienso que sí es normal en el sentido que les explico. Tú, al ver que él ya está herido y su personalidad de Jiri Prochazka, porque si hubiera sido otra persona, Khamzat Chimaev, hubiera sido otro tipo que es un poco más alocado y que realmente entiende o su forma de pensar es diferente, va y lo termina. Pero Jiri Prochazka tiene esta humanidad en sí. Es raro de explicar, pero creo que las personas que están cercanos a la UFC entienden a lo que me refiero con lo que digo de Jiri Prochazka, que es esta persona que nos gusta, que es samurái, que es de la naturaleza. Todos estábamos contentos porque iba a ser papá, o va a ser papá más bien. Entonces, como que tiene esa espiritualidad, ese aura como humanista, quizás Jiri Prochazka, de tal forma que en este caso le pasa factura por bien, le pasa factura por bien lo que les digo. Mientras que los dos están en la jaula, existen como estos instintos que tú a través del tiempo tuviste que desarrollar. Esta parte de la UFC es desarrollar prácticamente muchas cosas, no nada más tu striking, sino pues hay mucha psicología por detrás, en donde todos los peleadores pues van con un psicólogo, porque a veces cuando pierden muchas cosas le merman, muchas cosas aparecen. Entonces cuando estás en un octágono en donde prácticamente uno te viene a finalizar al mismo tiempo que tú también, y solamente existe un referee que lo que hace es detener la pelea al final del encuentro para que no pues lo desvivas. Entonces tienes que estar muy atento a todo. Entonces Carlos Ulber dentro del octágono saca el instinto de supervivencia, ya que él es el lesionado y enfrente tiene un gigante, Jiri Prochazka, que tiene muchas herramientas, que es un peligro. Entonces él sí salió al combate al 100%. Al estar en esas situaciones sube a un 150% tu instinto, empieza a salir una naturaleza salvaje que tenemos dentro, que si bien la llevas al combate, la llevas como con una estrategia muy mental, muy disciplinada, muy de entrenamiento, y al final del día, cuando empiezas a recibir golpes, poco a poco va apareciendo ese monstruo que quizás tengamos dentro, o ese instinto que tenemos dentro, de tal forma que cuando Carlos Ulber se lesiona, aparece al primer instante y sube de 100 a 150, quizás sí con menos habilidades referente a la lesión que tiene en la pierna, pero con una
un instinto más pulido, más fino, en donde él ya está tratando de salvaguardarse, mientras que Jiri Prochazka, a verlo lastimado, en vez de que también subiera al 150% el ir a acabarlo, pues por su personalidad y por lo que él pues cree, baja a 50% y entonces ya no es tan igual. Entonces, debido a eso, yo entiendo cómo se dan las cosas. Por esa situación, Jiri Prochazka es conectado y al finalmente finalizado. Esta sí es una gran lección en donde el instinto pues siempre es mayor a todo esto que pensamos que a veces tenemos como humanidad y el buenahondismo, toda esta situación. Jiri Prochazka al final en las declaraciones sí dice esta situación de que él pues tiene como esta piedad por él y trata de no lastimarlo de más, pero pues se lleva todas las consecuencias. Creo que al final del día no sé si tenga que cambiar su estilo de ser. Creo que lo representa muy bien. Creo que si perdió de esa forma estuvo excelente, ya que si hubiese ganado de la otra no nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado porque somos fans, pero no nos hubiera gustado por la misma experiencia que tuvimos con Joshua Van. Cuando fue Joshua Van, Alexander Pantoja, fue lo mismo, gana Joshua Van por lesión y ahorita muchos no lo reconocen como campeón por lo mismo de que como ganó por lesión, pues no fue algo como entretenido. Creo que esta fue la mejor forma de perder. Entiendo yo que se sentirá como un poco choqueado en su mente porque lo vivió todo en un lapso tan rápido como un asalto. 5 minutos fue lo que pasó aquí y creo que no terminó el round, terminó como en el 3:20 y algo. Entonces, durante 4 minutos aproximadamente vivió todas estas sensaciones y entiendo que él no se sentirá pues ahorita muy cómodo o su mente no alcanza a hacer la conjetura completa de lo que ocurrió y quizás estará un poco su mente en el limbo hasta que encuentre un raciocinio y pueda descansar su mente. Yo pienso que estuvo bien, fue la mejor forma de perder, creo que fue circunstancial todo lo que ocurrió. Carlos Ulber no hay más que aplaudirle, sacó ese instinto de supervivencia que todos los humanos tenemos. Entonces eso es todo, mis tíos, realmente no hay mucho más que opinar. Los que vieron la pelea, el combate, cuando vimos la pelea, realmente el combate transmite esa sensación de Jiri Prochazka y también transmite la sensación de Carlos Ulber, en donde es el animal herido. Jiri Prochazka pues es esta persona que sí es killer en cuestión física y tú lo ves, pero no es una mala persona. Tampoco digo que si tú hubieras ido a finalizar seas una mala persona, pero su personalidad de Jiri Prochazka quizás aquí influyó mucho en cómo actuó. Entonces al final Dana White pues sí dice que cuando estás dentro del octágono no tienes que tener piedad y no tienes que ser pues esta persona, pero al final del día también es la personalidad de Dana White, ¿no? Él lo hemos visto cómo es relacionado a los negocios y toda esta situación que pues al final del día es su forma de pensar. Jiri Prochazka aquí en la imagen se ve como Carlos Ulber ya está lastimado y él sin tener como la necesidad de invitarlo a que se peguen en medio, pues lo invita dándole una oportunidad a que quizás haga algo. Al final del día sí se lo hace, pero él como que busca como el dar show, bueno, ya estás lastimado, pero yo sé lo que entrenaste, vamos a pegarnos si quieres aquí, como que es muy lapso y todo eso le pasa factura. A mí realmente me gustó su manejo, sí existen muchas formas de pensar, yo quizás no he vivido esa experiencia, no sé si hubiese hecho lo mismo. Creo que también es muy válido lo mucho que dicen los comentaristas de que si tienes piedad y si tienes como cierta lástima de él, termina con su sufrimiento y llévalo al suelo y finalízalo. ¿Para qué? Para que se acabe el combate y él se vaya al hospital. Creo que también es muy válida esa observación, pero la diferencia es de que no estuvimos ahí. Todo pasó muy rápido. Entiendo que hubo muchas rutas que tomar. Jiri Prochazka tenía mínimo 3 para hacer. Una, esperar a que se terminara el round, otra terminarlo y otra comportarse así. Entonces creo que existieron muchas formas de pensar. Él quizás eligió la que menos le favoreció en su momento,
pero es muy válida la otra opción que igual muchos comentaristas dicen. Si quisieras o si hubieses querido que esto terminara prácticamente rápido, pues lo que tuviste que haber hecho es finalizarlo y ya esa lástima se termina porque ya tú ya terminaste con él y el sufrimiento termina, se va al doctor y tú eres campeón. Sí, quizás sí, pero a veces cuando tú tienes este sentimiento humanista no estás viendo por ti, sino estás viendo por él. Creo que es la diferencia en ese relato en donde tú dices, lo finalizas y ya y tú eres campeón, te estás poniendo a ti como primero, a cuestas de terminar al otro. Sí es una mentalidad quizás sí de campeón o sí de grandeza, quizás muchos lo pensarán así. Al final del día, mis tíos, él tomó una decisión de muchas que en los diferentes foros les dirán. Él tomó una decisión de muchas que pudo haber tomado. No fue la mejor decisión que tomó. A mis ojos pienso que fue la mejor forma de perder. Entonces, eso es todo, mis tíos. Déjame saber tú qué piensas. Al final del día, lo que tú opinas también es muy importante. Así que dale like y si te gustó el video, comparte y déjame tu comentario para saber, pues, qué opinas.